Buen día a todos. Tengo una computadora nueva, ya dije, con muchísimas pantallas y estoy viendo que ya somos casi 150 los que estamos viendo. Así que si somos 2 o 3 o 2,5, estamos como 400, 500. No podemos saludarnos todos, lamentablemente, pero por lo menos yo puedo. Les doy un saludo a todos. Yo quisiera hablar sobre algunas cosas que tienen mucho que ver con lo que está pasando en el mundo actual. La Biblia nos habla de que el pecado va a multiplicarse, va a avanzar, y en algunos casos las profecías aún de Jesús son alarmantes, porque llega a decir que se va a multiplicar tanto la maldad que la fe y el amor de muchos se va a enfriar y que aún van a ser engañados los discípulos. Entonces la Biblia también tiene advertencias para que nosotros tomemos en cuenta y podamos tomar decisiones en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro estilo de vida. Los cambios son cada vez más rápidos. Los cambios que hubo en los últimos 20 años multiplican, triplican, cuatriplican los que hubo en los últimos 200 o 300 años. Y creemos que esos cambios se están acelerando aún más. Pero nosotros, a pesar de esos cambios, tenemos un ancla segura, dice Hebreos. Y esa ancla segura es la palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Habrá muchos cambios en la sociedad, muchas locuras, mucha multiplicación de pecado, pero lo que dice la Escritura permanece para siempre. Y nosotros necesitamos esa ancla, necesitamos tomarnos de la verdad de Dios, necesitamos vivir conforme a la verdad de Dios para poder resistir lo que el diablo está trayendo sobre el planeta Tierra con permiso de Dios. Nunca el diablo pudo hacer lo que quiera, lo que quiso, sino que siempre fue sirviente de Dios y hace lo que Dios le permite. La palabra dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas, de este reino que estamos hablando, con estos cambios acelerados, todos para peor. Fuimos trasladados de este reino al reino de su amado Hijo. Nos hace bien porque también aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, recordar un poco qué significa o qué significó vivir en este reino. Y Pablo lo describe en Efesios, capítulo 2, versículo 1 y 2. Anótenlo, pero no lo busquen para ir más rápido. Y dice, y Él, Jesús, os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros estuvimos en ese reino, y en ese reino estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Pablo nos pide que recordemos eso, y si seguimos leyendo todo el capítulo, vamos a encontrar la salvación en Cristo por medio de la fe. Pero estos dos versículos son una descripción magistral de cómo se vive en el reino de las tinieblas y cómo vivíamos nosotros antes. Primero dice, muertos en delitos y pecados. La muerte por el delito y el pecado no es una muerte física, es una muerte espiritual.
La palabra muerte no significa aniquilación, terminación de todo. Significa separación. Cuando una persona muere, se separa el cuerpo del espíritu. El cuerpo vuelve al polvo, el espíritu vuelve a Dios. Y espiritualmente, cuando vivimos en el reino de las tinieblas, estamos muertos, porque estamos alejados de Dios. Así estábamos viviendo en el reino de las tinieblas, siguiendo la corriente de este mundo, que se puede traducir de otras maneras en otras versiones, siguiendo los criterios de este mundo. Cómo se piensa, cómo se vive, cuáles son los valores, los conceptos de este mundo. Otra versión dice siguiendo los poderes de este siglo, porque la corriente de este mundo ejerce un poder sobre las personas, y así ejercía sobre nosotros. La palabra corriente de este mundo aquí significa un sistema contrario al reino de Dios, que incluye costumbres, que incluye formas, modas, valores, conceptos, criterios. La corriente se genera porque todos van para el mismo lado, todos sustentan los mismos pensamientos, la misma forma de vivir. Recuerden que lo que pensamos, lo que hay en nuestra mente, es la que genera la manera de vivir de cada uno. Y se convierte esta corriente como un río torrentoso de montaña que arrastra todo, y el que se mete en ese mundo, en esa corriente, es arrastrado también. Pero ¿cómo funciona este sistema? Pablo lo describe también, conforme al príncipe de la potestad del aire. Este sistema, la corriente de este mundo, funciona porque hay alguien hay un espíritu, el mismo Satanás, gobernando. Por eso decimos reino de las tinieblas, porque hay un rey y hay súbditos. Y los que están viviendo metidos en esta corriente, dice que es conforme al príncipe de la potestad del aire. La versión Dios habla hoy dice, haciendo la voluntad de aquel espíritu que domina desde el aire. Es decir, que vivíamos a la manera del que gobierna las tinieblas. ¿Y dónde opera ese espíritu? ¿Cómo hace? El espíritu, dice Pablo, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando vemos la desobediencia a la palabra de Dios, cuando vemos la falta de respeto a la voluntad de Dios, a las leyes de Dios, que es el único ser que puede determinar lo que está bien y lo que está mal, porque es el Creador. Cuando vemos esa actitud que hoy se ve por todos lados, hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia, en los que desobedecen a Dios. Otra versión dice el espíritu que anima a desobedecer a Dios. Ese es el reino de las tinieblas. Y Dios nos sacó de ese reino. ¿Para qué? Para vivir en el reino de Dios. Para nosotros que salimos del reino de las tinieblas y entramos al reino de Dios, la palabra más correcta, es una palabra griega, pero lo van a entender, es metamorfosis. Cambiar esta forma por otra forma. La metamorfosis es un proceso de cambio que se produce por alguna forma, como por ejemplo un gusano que se mete en un capullo y sale hecho una mariposa. Ahí hubo una conversión, y esa es el ejemplo más conocido, más común. Se produjo esta metamorfosis. Nosotros somos ese gusano, que salimos de las tinieblas y ahora entramos al reino de Dios.
y tiene que producirse en nosotros un cambio, una manera de vivir diferente. Tiene que haber un rechazo de esa manera de vivir en que antes estábamos. Tiene que producirse una metamorfosis que nos está llevando a ser como Jesús, a conocer la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios. Así como antes éramos hijos de desobediencia, ahora, por la gracia de Dios, por la fe en Cristo, por la obra de Cristo, porque fuimos trasladados por la fe, el arrepentimiento, el bautismo y el bautismo del Espíritu Santo, fuimos trasladados del reino y tiene que producirse ese cambio, esa metamorfosis en nosotros. Y aquí menciono a los que están tomando nota, Romanos 12:2, muy conocidos por todos nosotros. No os conforméis a este siglo. Así como antes diciendo, siguiendo los criterios o los poderes de este siglo, ahora el requerimiento apostólico, el requerimiento del Espíritu Santo es: no os conforméis a este siglo, no vivan según los criterios de este mundo, no se adapten, estoy hablando de versiones diferentes de la Biblia, no se amolden a cómo se vive en este siglo, sino transformaos, metamorfosis, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es nuestra cabeza la que tiene que cambiar. Nuestra forma de pensar tiene que ser desplazada a la mentira que hemos recibido aún de nuestros padres, dice 1 Pedro. Y tiene que ser reemplazada esa mentira por la verdad de Dios. Hermanos, ese es el llamado de Cristo a seguirle. No son las reuniones, no son los retiros, no son los grupos familiares, no son memorizar versículos, no son participar de reuniones de alabanza. Eso está todo bien, ayuda, colabora, lo queremos hacer, lo seguimos haciendo, pero sin olvidarnos de que el llamado de Dios fue a no conformarnos a este estilo de vida, a que se produzca esta metamorfosis y que también seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que desplacemos la mentira y que pongamos en su lugar la verdad de Dios. Qué fácil escuchar esto, ¿no? Qué fácil decir esto. Pero ustedes no saben cuánta mentira hay en nuestra cabeza. Ustedes no se imaginan la cantidad de conceptos que manejamos y que todavía no han sido desplazados por la verdad de Dios. Y si hoy tengo algo que decir, es un llamado a que evaluemos esto que estoy hablando en esta mañana. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué se tiene que producir esa metamorfosis? Porque en el reino de las tinieblas conocíamos de sobra, lo teníamos adentro, no salía solo la mentira de Satanás. Pero aquí necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. ¿Para qué? Nuestra manera de pensar, dice Pablo, para que comprobéis, para que ustedes sepan. Comprobar significa literalmente evalúen, tengan un criterio para conocer cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo significa no tomen la forma de este siglo. El estilo de vida de este siglo, el modo de pensar o la forma de razonar. ¿Por qué no conformarse a este siglo? Porque conformarse, porque aceptar los criterios, porque adaptarse a ese estilo de vida, significa estar bajo la autoridad del
espíritu que lleva a los hombres a desobedecer a Dios. Significa volver atrás, significa haber puesto la mano en el arado y darse vuelta. Ahora después voy a hablar un poquito más de ello. En vez de esto, dice Pablo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, cambien su manera de pensar. Cuando dice por medio de la renovación de vuestro entendimiento, está diciendo de vuestra manera de pensar, la renovación de su mente. Transformarse es desechar la forma de este siglo, es cambiar haciendo lo contrario o mejor, cambiar haciendo lo que Dios dice. Esta palabra que estamos hablando es una palabra griega que significa cambiar de forma. La corriente de este siglo nos hizo bien en estos años y nos hace bien advertir que son ideologías que están envenenando nuestra sociedad con la mentira de Satanás, y tengo que decir que lamentablemente se está infiltrando en la iglesia. Hay muchas y diferentes denominaciones que están aceptando estos conceptos, que están aceptando estos criterios y que los están adoptando a la iglesia. O por lo menos lo intenta. Quiero decir que la ideología que está envenenando este mundo, de la cual tenemos que huir, y que siempre existió, pero que se extiende en las últimas décadas con mucha fuerza, es el humanismo. Anoten esta palabra. El humanismo es el veneno que está matando nuestra sociedad. ¿Y qué es el humanismo? El humanismo es una corriente que sacó a Dios del centro. El humanismo tiene este razonamiento. Yo no lo veo a Dios, yo no lo siento. ¿Dónde está? ¿Quién dijo que la Biblia es la palabra de Dios? Si son 40 autores que escribieron en distintos momentos, por supuesto que es el espíritu que opera sobre los hijos de desobediencia. El humanismo saca a Dios del centro y pone al hombre en su lugar. Yo soy Dios. Yo soy consciente de mí mismo, de mis necesidades, de mi manera de pensar, de lo que me gusta. No sé dónde está Dios. Y ese es el veneno. Miren, Romanos 11 finaliza el capítulo, es muy hermoso ese capítulo, pero especialmente los últimos 4 versículos, finaliza declarando la verdad de Dios, que tenemos que recordar todos los días. Y dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablando de Jesús, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Dios es el centro de todo. Todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Eso es lo que Dios creó para que el hombre tenga la perfección, para que el hombre tenga la paz, la felicidad, el gozo de una vida que Dios creó para que tengamos el placer, porque el placer está acá en la mente. Nos explicó, no sé cuántos pudieron ver el lunes pasado el programa de Dani y Silvia que hablan sobre la escuela en casa, y está Érico hablando de eso. Todo es perfecto y en armonía cuando nosotros, en nuestra convicción, en el reino de Dios, decimos amén. De nuestro Rey, por eso estamos en el reino de Dios, de Jesucristo nuestro Kyrios, el que gobierna, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Pero el humanismo cambió este versículo y en vez de poner de Él,
hablando de Jesús, aplica el concepto poniendo al hombre en su lugar. Y el versículo del humanismo es, porque del hombre, por el hombre y para el hombre son todas las cosas. Ustedes entienden que cuando digo hombre hablo de la raza humana, ¿no? A ver si me hacen un juicio por no sé cuánto de género. Porque para el hombre, por el hombre, perdón, porque por el hombre y para el hombre y del hombre son todas las cosas. Esta manera de pensar se ha intensificado y desarrollado tremendamente a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Lo que no era tan fácil, bombardear la mente todo el tiempo. El hombre es el centro, el hombre es el centro. Tenés el derecho de ser feliz. El placer está para vos. No tenés por qué sujetarte a normas, a reglas que son de dinosaurios, que la iglesia quiere imponer porque la Biblia es machista y tantas cosas. Esa manera de pensar se intensifica a través de los medios de comunicación. Somos bombardeados todo el tiempo de una manera o de otra. Y muchos compran ese concepto y los valores que ese concepto propagan. Ahora ya pasó de moda la televisión y su maldad, aunque me dicen que está peor que nunca. Pero yo escuché muchas veces decir algo y me decían, ¿de dónde sacaste eso? No, lo escuché en la televisión. Hoy están diciendo, no, lo vi en un videíto de YouTube. No hablaba un médico, no hablaba un sociólogo, no hablaba un estadista. Como si eso fuera la Biblia. Queridos, la única verdad es Cristo. Y todo esto que estamos recibiendo va formando una manera de pensar de la gente, y como la manera de pensar determina mi manera de vivir, el mundo en que estamos está viviendo conforme a esa manera de pensar. ¿Quién dijo que vos sos varón? ¿Quién dijo que vos sos mujer? Es cómo te sentís. No es el órgano sexual que tengas. Es cómo te sentís. Y eso entra acá. Y de repente no me siento ni varón ni mujer. De repente me siento híbrido. De repente me siento un perro. Empiezo a caminar en 4 patas. Porque, ¿quién dijo? Todo se cuestiona. Y se cambian los valores que están acá adentro. Y entonces está el desastre que estamos contemplando. ¿Qué es la iglesia para la Escritura? Es columna y baluarte de la verdad. En medio de este caos, en medio de esta confusión, en medio de esta locura, se levanta la iglesia como la columna y el baluarte de la verdad. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza y nosotros miembros de ese cuerpo. Y rechazamos lo que el reino de las tinieblas nos quiere meter en la cabeza y nos quiere meter en nuestro estilo de vida. El hedonismo tiene varios hijos. No puedo hablar de eso, voy a hablar brevemente de 2. Pero tiene el racionalismo, el secularismo, el materialismo, el hedonismo y otras cosas más que produce. Esta charla es una charla muy larga, la estoy resumiendo por completo, no sé si alguna vez la podremos tener. Yo quiero hablarles del materialismo, brevemente, y después les voy a decir por qué quiero hablarles primero del materialismo. El materialismo es amar al dinero antes que a Dios
Y así dice la Escritura. Lo que yo quiero decir, que me olvidé antes de hablar del materialismo, es que hay un drama que estamos viviendo. Que esta manera de pensar, que esta manera de vivir, que esta manera de razonar, lo peor es que también lo vemos en la iglesia. Cuando yo hablo de secularismo, con el humanismo, el secularismo se aplica más que nada a los cristianos. Tengo una vida secular todos los días de la semana. Y el domingo a la mañana tengo una misa, tengo un culto, tengo una reunión, tengo algo que se parece a Dios, cada vez menos. Y nos volvemos seculares. El resto de la semana vivimos conforme a las tinieblas. Y después tenemos un espacio pequeñito donde metemos a Dios. Entonces yo quiero decir que tanto el materialismo como el hedonismo es como una advertencia. Hermanos, cuidado, limpiémonos de la contaminación que significa lo que el humanismo está provocando en la iglesia. Les recuerdo que como el humanismo tiene como algo muy altruista ocuparse del hombre, de sus necesidades, de sus gustos, de su desarrollo personal, parece tanto al cristianismo, parece ser una obra de bien. Sin embargo, es veneno puro lo que estamos tomando. El materialismo es amar al dinero antes que a Dios. No, pero si yo amo a Dios, si yo sirvo a Dios, déjame que te diga esto. ¿Cómo está tu corazón? El materialismo está en el corazón. Es una actitud con la cual vivimos sin darnos cuenta, por más que estemos sirviendo a Dios. Por eso Jesús dijo a sus discípulos en el Sermón del Monte, no podéis amar a Dios y a las riquezas. No podéis amar el materialismo, el dinero, el juntar, el acumular, el tener, el volver a tener, y si te sobra, guardar para tener más. Porque eso es amar a Mamón, así dice la versión original, que es el rey o el que representa el dinero y el materialismo. O amamos a Dios, o amamos el materialismo. Tenemos que revisar nuestro corazón. No digas, no, gracias a Dios yo no tengo nada que ver con eso. Ten cuidado. El materialismo es confiar y tener seguridad en el dinero y las posesiones. Quiero tener plata, me siento seguro si tengo todo lo suficiente, y si tengo todo lo suficiente, quiero tener algo guardado por las dudas, y si tengo algo guardado por las dudas y voy generando más, genero entonces más consumo. Quiero cambiar la computadora, quiero cambiar el auto, quiero cambiar el celular, quiero cambiar las cortinas, quiero cambiar esto, quiero cambiar lo otro, y voy subiendo el nivel de vida porque hay un espíritu materialista en nuestro corazón. El materialismo dice que la fe en Dios que cuida de mí no me alcanza. Desplaza también a Dios de nuestra vida de una manera muy inconsciente. No confiamos en Dios. Nos sentimos seguros cuando tenemos plata. Cuando no tenemos lo suficiente, comienza una inseguridad tremenda en nuestra vida. Por ese reemplazo de la fe y la confianza en Dios para todo, que nunca nos va a hacer faltar nada, tampoco nos va a hacer sobrar nada. Por eso, la Biblia, el Nuevo Testamento, especialmente el apóstol Pablo, en todas las listas de pecados, lo pone condenado al infierno, porque lo llama avaricia. Y la avaricia es el peor pecado para Dios, porque dice la Escritura, es idolatría.
Entonces, así se vive en el mundo en que estamos. Tenemos que librarnos de conformarnos en esto. Mire, en esta pandemia se manifestaron muchas cosas. Se manifestaron muchas cosas en las relaciones familiares. Se manifestaron muchas cosas en pánico, en miedo. Se manifestaron un montón de cosas que están en el corazón y que salen. Pero una de las cosas que se manifestó en la pandemia, y aún en nuestras comunidades, mal llamadas comunidades cristianas, es que han bajado notablemente los diezmos y las ofrendas. ¿Y por qué fue eso? Porque no sabemos lo que va a pasar, mejor que guardemos plata. Quiero decirle que no lo digo por nosotros, no lo digo por San Miguel, al contrario, han crecido los diezmos y gracias a Dios por eso, ha crecido la ofrenda y aparte de los diezmos y la ofrenda que damos regularmente, tuvimos que poner otro sobre para lo que llamamos fondo de emergencia. Y ese fondo siempre tuvo más dinero que el que necesitamos ayudar a la gente. Y ha sido una bendición. Pero también puedo pensar que alguno de nosotros tiene ese pensamiento materialista. Tenemos que revisar nuestro corazón delante de Dios. Esto ofende a Dios. Esto ofende a Dios. Decir, quiero guardar, no voy a dar lo que tengo que dar y quiero guardar. Sino que Dios se agrada y bendice y multiplica al que da. ¿Y por qué empecé con el dinero y después sigo con el hedonismo ahora? Porque el dinero, con el dinero podemos sustentar del humanismo que está dentro nuestro. Entonces necesitamos en primer lugar ser materialistas y generar dinero. Quiero hablarles del hedonismo, voy a tratar de hacerlo bien corto. El hedonismo es el peor fruto o la peor consecuencia del humanismo en nosotros. La palabra hedonismo proviene de una palabra griega que significa, una palabra griega hedón, con H, hedonismo es con H, hedón también, que significa placer. Es una corriente o un estilo de vida que propone el placer como el valor supremo de la vida. Yo soy el centro, no es ni Dios, ni su palabra, ni sus mandamientos. Yo tengo derecho a ser feliz contra todo y contra todos. Hace muchos años atrás, yo lo conté alguna vez, disculpen si es un ejemplo máximo, diría yo, de lo que es el hedonismo. En Estados Unidos, una mujer llamada Susan, divorciada con 2 hijos, se enamoró de un hombre y comenzaron a vivir juntos. No, a vivir juntos no, perdón. Comenzaron a tener relaciones. El hombre estaba casado, se separó de su mujer, pero no vivían juntos. Y el hombre fue trasladado a otro estado por su trabajo. Ella estaba muy enamorada de él y quería vivir con él a toda costa. Se escribían y él le dijo, venite a vivir conmigo, vivamos juntos, venite acá, tengo una casa, solamente que no te quiero con tus 2 hijos. Si venís, vení vos, pero tus 2 hijos no, porque va a ser un problema para que podamos ser felices. ¿Cómo solucionó el problema Susan? Puso a sus 2 hijos, les dio algo para que se duerman, los puso en su auto, se acercó a un lago muy profundo, puso el acelerador a todo lo que da, no sé con qué cosa, puso la marcha hacia adelante y el coche salió disparado al fondo del lago.
y murieron sus 2 hijos y se mudó con ese hombre. La policía lo descubrió cuando hicieron un allanamiento en la casa de ella, porque ella dijo que un negro la había asaltado. En ese momento, bueno, también ahora, los negros no tenían buena fama en Estados Unidos. La había asaltado y había raptado a sus 2 hijos. Y en el allanamiento encontraron las cartas donde este amante le pedía que se fuera a vivir sin sus hijos y donde ella también consentía y decía que iba a buscar la manera de dónde acomodarlos. ¿Qué es eso? Eso es el hedonismo, el humanismo exacerbado hasta la máxima potencia. Quiero decirles, hermanos, que hay 2 clases de hedonismo. Por favor, escuchen esto. Un hedonismo es inmoral. Eso es una clase de hedonismo. Es inmoral. Siempre el hedonismo sugiere que el placer es el valor supremo. Que yo la pase bien, que yo tenga lo que quiera, que yo disfrute de ese placer, es el valor supremo de la vida, sin importar lo que tenga que hacer para obtenerlo. Menos sin importarme lo que Dios dice. Si para lograr ese placer inmoral hay que incurrir a la fornicación, al adulterio, al homosexualismo, al lesbianismo, a la droga, al sexo libre, a la mentira, al robo, a las estafas, si hay que hacer cualquier otra cosa, por más inmoral que sea, tengo derecho a hacerlo, porque el hedonismo dice que soy el centro y que yo merezco ser feliz. Es el hedonismo inmoral. Y no importa que esa actitud para que yo tenga ese placer supremo destruya familias, que provoque divorcios, que provoque muertes a través del aborto, que envenene el cuerpo con sustancias, que envenene el alma, que envenene la mente. Lo único que importa es obtener placer. No se tiene en cuenta ni la moral, ni Dios, ni la religión, ni la ética, ni aún las leyes del país, ni el daño que se hace a otros o a sí mismo. Y escúchenme lo que está pasando en los últimos 5 años o 10 años. Esa locura de hedonismo inmoral está siendo legislada y aceptada por los pueblos y por las naciones. Están siendo respaldadas por la ley y no sabemos hasta dónde va a llegar. Por eso tenemos que advertirnos. Quiero decir, y acá en mi apunte lo puse con letras mayúsculas y muy grandes, gracias a Dios, los que seguimos a Cristo, estamos lejos de la práctica del hedonismo inmoral. Pero hay otro hedonismo. Es el hedonismo moral. Y es verdaderamente peligroso para nosotros. Y esta es la advertencia que yo tengo que hacer a la iglesia. Hermanos, cuidado con el hedonismo moral. En algunos casos, lamentablemente, hemos tenido que soportar el hedonismo inmoral, hemos tenido que actuar según las Escrituras. Pero este hedonismo moral es casi imperceptible para nosotros. A veces ni siquiera lo detectamos, pero está presente en nuestra vida. Este tipo de hedonismo moral postula también el placer como valor supremo de la vida, pero sin pecados groseros. Miren,
o hemos llegado a tener autores cristianos que llaman a este hedonismo como algo lógico y es un hedonismo sin pecado. Yo quiero decirles que no es así. Por causa de este hedonismo moral, tenemos cristianos egoístas que viven para sí mismos, individualistas, avaros, cómodos, que buscan su propio bienestar y placer, el bienestar de su entorno, de su familia, sin importarle demasiado a los demás. Es el hedonismo humanista que nos lleva a justificar, o que ha llevado a muchos a justificar, la inconducta de sus hijos o sus cónyuges, aunque esté mal delante de Dios, porque me causa placer amar por encima de Dios a aquellos que están cerca mío y que Jesús lo adelantó 20 siglos antes. El que ama padre, madre, esposo, esposa, hijo, hija, hermano, hermana, no es digno de mí. ¿Por qué lo dijo Jesús a sus discípulos? Porque hay un hedonismo moral que aparentemente es bueno, que nos lleva a poner a Dios en segundo lugar y no a nuestros seres queridos. Estamos en la actualidad ante modelos que son para la Biblia antimodelos. Estamos en estos momentos ante modelos que son para la Biblia antimodelos. Y nos está preocupando mucho la cantidad de jóvenes en nuestras comunidades, no solamente jóvenes solteros, matrimonios jóvenes, y yo diría que muchos más, sin espíritu de esfuerzo, con un grado alarmante de comodidad, procurando el bienestar propio, sin demasiado sacrificio. Jóvenes y matrimonios dispuestos al servicio, dispuestos a poner su casa, dispuestos a poner su tiempo, pero les explico un ejemplo que nos dio Jorge Mitián y que no me lo olvidé nunca más. El servicio, la vida cristiana avanza y avanza y avanza y nos vamos involucrando más hasta que llega un punto que para seguir tiene que sufrir dolor, tiene que pasar la barrera del dolor. Y cuando se llega a ese punto, dice Jorge, retrocede un poquito y ahí se estanca. Voy a servir a Dios, voy a servir al prójimo, voy a servir a mis hermanos hasta un límite, que no pase el dolor. Bueno, eso está incluido en el hedonismo moral. Nos está preocupando los antimodelos de jóvenes que en vez de esforzarse para estudiar, para recibirse, que significan años de esfuerzo, están copiando a los youtubers que hablando pavadas en cualquier programa están ganando millones de pesos y están buscando a ver qué solución pueden tener para que con el menor esfuerzo tengan el mayor capital posible. Eso es un hedonismo tremendo que tenemos que desechar. Tenemos que entender que Dios nos llamó para que le sirvamos con esfuerzo. Tenemos que volver al Evangelio. El Evangelio es básicamente antihumanista, antihedonismo. ¿Por qué? Porque el llamado
a ser salvo, tiene una frase muy cortita. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El humanismo, el hedonismo nos dice, agrádese a sí mismo. Y Jesús nos dice como iglesia, niéguese a sí mismo. Por eso Pablo dice, no se conformen a este siglo. Y Santiago dice, cuidado, la amistad con el mundo, con este siglo, con este estilo de vida, con estos valores, la amistad con eso, es enemistad contra Dios. Creo que lo mencionó hoy Eduardo. Y si alguien, dice Santiago, quiere ser amigo del mundo, viviendo según esas costumbres y ese estilo, escuchen, se vuelve enemigo de Dios. Es un versículo que está en la Escritura, que tiene el mismo valor que cualquier otro versículo. Hoy escuchamos Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y podemos escuchar Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y son versículos preciosos que tienen el mismísimo valor que el de Santiago, que dice, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y ahora escuchen lo que voy a decir, porque es muy fuerte y hay que razonarlo. Si los más íntimos, tus padres, tus hijos, tus hermanos, están viviendo en el reino de las tinieblas, según la voluntad de Satanás, los tenés que amar con todo tu corazón, tenés que orar y ayunar por ellos, pero no podés ser amigos de ellos, no podés bailar al ritmo de ellos, tenés que ser una desgracia para ellos, para tus compañeros de trabajo, para tus vecinos, como una desgracia, ¿sí? Porque cada vez que lo encontrás, hablas del reino, de los valores del reino, de lo que Dios te habló, de este versículo. Este me tiene harto, no lo soporto más. Y la verdad que no quiero soportarte, porque no puedo ser tu amigo, no puedo ser tu amigo. Porque si soy tu amigo, me convierto en enemigo de Dios. Entonces, te amo, vivo llorando por vos, vivo ayunando, vivo orando y clamando, que lo blanco es blanco y lo negro es negro. Y nosotros hemos salido del reino de las tinieblas. Por eso Pablo dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Queridos, necesitamos volver al Evangelio, que es un llamado al sacrificio, a dejar nuestros gustos y nuestras comodidades si van contra lo que Dios dice. Necesitamos predicarnos el mensaje que nos salvó y que nos seguirá salvando en el presente siglo malo, el Evangelio del reino de Dios, del señorío de Cristo. Aquí termino haciendo un desafío. Revisemos nuestra vida. Hagamos una evaluación con los principios del Evangelio, con las condiciones de Jesús. Y preguntémonos cómo estamos viviendo. Quiero pedirles a los jóvenes en este tiempo de pandemia, necesitamos de alguna manera tener ideas creativas. Quiero pedirle a todos, ¿cuántos se están separando 1, 2, 3 horas por semana, lunes, miércoles y viernes?
1 hora cada vez, para tener el teléfono de los más ancianos, hablo a los jóvenes solteros, y hacer un llamado para preguntarle, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? Estoy orando por vos. Ustedes saben el servicio y la alegría que pueden ocasionar, pero preferimos estar frente a la pantalla muchas veces. Preferimos hacer algo que nos guste. Y no estoy hablando de inmoralidad, estoy hablando de moralidad. Gracias a Dios por muchos responsables de grupo familiar que están llamando a cada miembro del grupo, que se están preocupando. Gracias a Dios. Pero todos necesitamos usar el Zoom, necesitamos usar el celular en este tiempo. En realidad lo que necesitamos usar es nuestro tiempo para servir a Dios. Necesitamos negarnos a nosotros mismos y beneficiar, bendecir a los que nos rodean. Gracias por escuchar.